Fíjate, cuando muchas personas preguntan, oye, tú llegaste a la política de manera casual, de pronto la vida te llevó a la política o lo decidiste, ¿cómo fue, no? Yo siempre comento, yo desde que tengo uso de razón dije, yo quiero participar en la vida pública, en la política, en el sector público, ayudar, en fin. Pero llega un punto donde, por ejemplo, en mi caso, a los 20 años, 18 años, te enfrentas a un sistema político en el que dices, bueno, ¿quiénes son los representantes populares o la gente que participa en política? Por lo general, hombres, al menos mayores de 50 años, con alguna familia de renombre, ya sea por medio de los negocios o por medio de las dinastías políticas. Y de pronto te ves en el espejo y dices, bueno, yo, una mujer tan joven, sin familia política, sin familia de negocios, pues qué esperanza de participar en las decisiones públicas tengo, ninguna, ¿no? Y creo que esa misma suerte corren muchísimas mujeres jóvenes y también muchísimos jóvenes que no cuentan con todos estos requisitos en los que se decía que había que tener para poder ser parte de la política y tomar las decisiones. Empecé a participar de forma aislada, yo soy de Baja California, allá dominaba la política el panismo, eran entornos diferentes, entonces empecé a participar desde organizaciones, desde colectivos, colectivas, mujeres, jóvenes, y después entre estas luego malas experiencias que uno se lleva a veces queriendo participar y donde alguien te dice aquí no te metas, me dediqué mucho tiempo a participar en los organismos internacionales y dije pues por acá me voy, por el área de los derechos humanos. Pude participar en Naciones Unidas, un tiempo estuve trabajando acá, de hecho, después me fui a apoyar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta que también llegas a un punto, digamos, medianamente difícil de llegar también en las élites, porque también son élites de derechos humanos, y digo, pues cada vez estoy más lejos de mi país. Ya estaba trabajando en Costa Rica, en San José, Costa Rica, lejos de mi ciudad, de mi colonia. Y también dije, no, tampoco es por este lado, ¿no? Y ahí es cuando decido por completo también ya abandonar la parte de derechos humanos, que me gusta y la respeto mucho. Ahora estoy participando en la Comisión de Derechos Humanos e irme a trabajar a territorio, a tierra y respaldando y apoyando el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos cambios tal vez habrá quienes no los dimensionen en este momento, pero estoy convencida de que los vamos a seguir platicando de generaciones en generaciones. En primer lugar, los van a platicar todos los beneficiarios de la 4T, que estamos hablando de 31 millones de personas, de 20 millones de personas que reciben programas sociales de manera directa también. Lo van a platicar los que fueron miembros o que siguen participando dentro del movimiento como tal, social, sin ningún cargo público ni nada, sino que respaldando lo que hacemos de la mano de nuestro presidente. Y lo van a platicar también pues todos los que de forma activa logramos aparecer en un espacio público de representación, en el sector público. Y creo que va a ser un cambio estructural de régimen que vamos a poder dialogar, debatir y conversar al respecto durante muchísimos años. Creo que el cambio de paradigma es absolutamente distinto y realmente representa una esperanza y una posibilidad para todos aquellos que estábamos, y lo digo estábamos porque me considero de ese sector al que le era imposible formar parte de algo, ¿no? Y ahora tenemos un movimiento que nos toma en cuenta y que nos necesita y al que realmente podemos contribuirle desde cualquiera de nuestras trincheras. Y qué bonito es decir que el pueblo de México organizado está cambiando su país. Yo recuerdo todavía los años 2010 en adelante, en donde casi muchos decíamos, es que este país está cooptado y nos daba ganas de tirar la toalla y decir, quién sabe si podamos contra todo esto. Entonces,
el movimiento al que pertenecemos y la Cuarta Transformación hace honor a su nombre cuando explicamos los cambios profundos sociales que ha habido en nuestro país y cómo estamos en un momento histórico. Y ya no yéndonos de forma tan genérica, pues dando las grandes batallas. Primero fue la batalla electoral, que es vencer al sistema por medio de los votos. Y luego tenemos ya la batalla de los poderes fácticos. Tuvimos la batalla, por ejemplo, en la legislatura pasada, en la 64 legislatura, la batalla por el presupuesto público. Es decir, que el presupuesto ya no estuviera condicionado, que el presupuesto fuera para el pueblo y que no tuviera tanto intermediario. Y no me refiero a los programas, me refiero al simple hecho de votar el presupuesto, que no tuviéramos que preguntarle a todo mundo y preguntarle cuánto dinero quería porque le hiciera su trabajo. Es decir, la batalla de presupuestal, le digo yo. Y luego también la batalla al interior de los espacios de gobierno, donde pues estamos hablando de miles de trabajadores que se formaron y crecieron en otro tipo de régimen y de esa manera ejercen su función pública. Y ahora, por ejemplo, seguimos enfrentando la batalla electoral. Enfrentamos también el día de hoy más que nunca nuestra batalla por la reforma eléctrica y un sinfín de reformas también de carácter legal para que se consolide este nuevo régimen y que verdaderamente sea difícil que después lo puedan echar para atrás. Entonces creo que de manera simultánea el pueblo de México por su parte siguiendo apoyando el movimiento desde sus comunidades, desde sus trincheras y también la batalla que se libra en los poderes ejecutivos, desde el poder judicial por supuesto y desde el poder legislativo. Les recuerdo, yo soy de Baja California, de Mexicali, de la capital de Baja California. Nosotros traemos agenda en materia de juventudes, en el progreso en los derechos de las mujeres y también tenemos un par de temas específicos que trabajamos mucho en nuestro estado. Uno es el tema animalista, que está cobrando fuerza desde, al menos nosotros lo trabajamos desde el sentido o la perspectiva de salud pública. Es decir, por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar donde hace mucho calor y el tema de la riqueza, de las garrapatas y ese tipo de enfermedades por el alto número de animalitos callejeros, pues desborda incluso algunas posibilidades de recreación para las personas en sus comunidades, en sus colonias, muchos animalitos callejeros, en fin. Entonces traemos muy fuerte este tema animalista y también el de la cerveza artesanal, que allá es un clúster económico sumamente atractivo, turístico. Yo le digo, la cerveza artesanal es capaz de regenerar los espacios públicos, porque cuando nos ponemos de acuerdo con los cerveceros y decidimos que le inviertan en una zona que estaba abandonada, mágicamente esa zona se regenera y alrededor empiezan a haber otros comercios que también quieren invertir, en fin. Entonces estamos dando un esfuerzo para que este clúster pueda ser tan emblemático como lo tenemos actualmente en Baja California, pues la industria vitivinícola. Y por supuesto, seguir adelante con las reformas del presidente, que son básicamente combate a la corrupción, recuperación de nuestra soberanía energética y la batalla electoral, como lo decía hace un momento, que esto es lo más importante, ¿no? Porque somos parte de un proyecto nacional y en lo particular, pues estos son los temas que hemos estado abanderando. La vida o los proyectos, los programas, incluso los gobiernos, no son como macetas que podamos mover de un lado a otro y que funcionen de forma perfecta. Por ejemplo, ¿cuál es el gran atractivo a lo mejor de visitar Oaxaca? Pues también probar los mezcales, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que, en primer lugar, tiene que ser un tema de identidad, un tema identitario con el que los habitantes de esas regiones se sientan identificados, se sientan familiarizados y que les guste, ¿no? Si a lo mejor en Baja California de un día para otro quieres implantar un clúster famosísimo de mezcales, tal vez puede funcionar, tal vez no, ¿verdad? O como un atractivo turístico adicional. Pero ¿qué pasa? Pues las regiones deben encontrar en qué son buenas y qué es lo que les gusta y pues qué es lo que tienen para promover y difundir. Y si lo explotamos, puede ser un gran éxito. Así como ya lo es, de hecho, en Baja California el tema de los vinos, ¿no? La mayoría de los vinos que
que tomamos en todo el país son de Baja California. Y la cerveza artesanal tiene un importante atractivo también por nuestra cercanía con el estado de California, en Estados Unidos. Allá también hay muy buena cerveza artesanal. Entonces hemos tenido como una réplica también de esos modelos y abonando con industria y creatividad propia. Creo que así es como puede funcionar. Y creo que de alguna u otra forma también ya ha ido ganando terreno la cerveza artesanal en otros estados de la República. Y así como allá nos gusta el mezcal, estoy convencida de que un día también acá les va a encantar la cerveza artesanal. Uno de los temas más importantes es, y que también es pues, una encomienda de nuestro movimiento, es estar cerca de los movimientos sociales. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que tenemos retos importantes porque siendo, digamos, el partido en el poder, no podemos alejarnos de nuestros orígenes y nuestras bases, que son los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, las mujeres, por supuesto el feminismo, las comunidades indígenas. Ahora resulta que la derecha es indigenista, ambientalista, feminista, que es una contradicción biológica, diría yo, a sus orígenes del por qué se conforma y cómo se crea el conservadurismo y la derecha, ¿no? Entonces, lo primero es estar cerca de nuestros orígenes y fieles a lo que buscamos, que es que los movimientos sociales encuentren un cauce en la vida pública y en la vida política. Y en este caso específico, el de la lucha de las mujeres es, número uno, es encontrar la igualdad sustantiva. Es decir, necesitamos que no nada más las mujeres estén, sino que verdaderamente podamos decidir. En segundo lugar, los presupuestos. Por supuesto que debemos encontrar, dicen en política pública, si no se presupuesta no existe, ¿no? Entonces, debemos encontrar que verdaderamente los institutos de las mujeres, los espacios para las mujeres, como podrían ser, por ejemplo, los programas para que se proteja pues, la seguridad de las mujeres, sean realmente efectivos y que encuentren su cauce presupuestal, que es un gran reto, ¿no? El pasado año acabamos de aprobar, por ejemplo, la tasa cero a productos de higiene menstrual, que es una conquista del movimiento, no nada más de las legisladoras, no. Si nos observamos o nos analizamos como parte de un todo, como parte de un movimiento nacional o incluso en el caso del feminismo como parte de un movimiento internacional, pues la conquista es de ellas, ¿no? De quienes marchan, de quienes están afuera de los institutos, de quienes solicitan, gritan, exigen, de ellos y de ellas son estas conquistas. Y creo que los retos siguen siendo pues igualdad sustantiva en los espacios de decisión, los presupuestos y la cercanía, por supuesto, con los movimientos que nos llevaron al lugar en donde estamos. En materia de juvenil, tenemos todavía varios pendientes en México. El primer lugar es una ley general en materia de juventudes, que esta ley, a veces dicen, ¿y otra ley para qué, no? Bueno, esta ley es parte de tratados internacionales en los que debemos cumplir, que deberíamos de tener una estructura normativa que nos oriente, nos indique y a los jóvenes los proteja o los haga parte como un sujeto de derechos que los puede ejercer y que el Estado garantice cierta protección para los jóvenes. Esta ley ha estado detenida en muchas legislaturas, siempre por temas presupuestales, ¿no? Y por supuesto también por temas ideológicos o personales de algunos partidos, por ejemplo, no han querido estipular el derecho, el derecho de los jóvenes a su libertad sexual y reproductiva. ¿Quién detiene eso? Pues ya sabemos, ¿no? Los partidos blanquiazules son los que siempre detienen esas cosas. Entonces esta ley ha estado detenida y en materia de juventudes, por una parte es esto, pero además tenemos un gran reto, por ejemplo, con las mujeres jóvenes, en especial aquellas que inician la maternidad en tempranos años. Tenemos un reto con las juventudes indígenas, que son las que menos acceso tienen, por ejemplo, a la educación pública. Y, por supuesto, tenemos un enorme reto con las juventudes que han sido utilizadas como fuerzas de resguardo del crimen organizado, en gran medida a partir de las políticas en materia de seguridad que se generaron en los años del sexenio de Felipe Calderón.
y en materia deportiva. Es decir, tenemos una infraestructura deportiva que sirve a la élite de los jóvenes que pueden llegar a esos centros deportivos, pero no tenemos una estructura deportiva de carácter popular. Es decir, yo puedo hacer deporte y puedo ser una gran atleta si a mí me llevan y me traen todos los días a hacer ejercicio y entrenar al centro de alto rendimiento en el centro de la ciudad. Pero no puedo ser un atleta porque en la esquina de mi casa hay intercambio de drogas. Entonces, en materia de juventud tenemos estos grandes retos. ¿Cómo lo podemos hacer? Fortaleciendo el papel de la Secretaría de Educación, fortaleciendo el papel de la Secretaría de Trabajo, como bien se ha hecho, y fortaleciendo el papel del Instituto Mexicano de la Juventud para que sea el rector de las políticas públicas. Yo aquí destaco que el presidente sí ha tenido una perspectiva totalmente distinta a cómo se venían manejando el tema de las juventudes. En los años 60 sabemos perfectamente cuál fue nuestro paradero a las jóvenes y a los jóvenes. En los años 70 los jóvenes fueron hasta fuerzas de resguardo para atacar a otros jóvenes, y a los hechos me remito, el halconazo, ¿no? En los años 80 empieza a haber políticas de jóvenes orientadas al deporte y a la recreación, pero después viene la devaluación. Y con la devaluación lo primero que se quita es ese gasto social que estaba destinado a las juventudes. De ahí, por ejemplo, empiezan los famosos CREA, estos espacios deportivos y todo esto, pero también son los primeros que se recortan. Y luego en los años 2000 nos llega esta otra también política donde los jóvenes terminaron siendo pues las fuerzas de resguardo del crimen organizado. Entonces, ¿qué paradero hemos tenido los jóvenes a lo largo de este tiempo? Pues prácticamente solo se nos ha visto como pues unos sujetos a los que hay que tener en la escuela, ¿no? Y más allá, pues no ha habido. Este gobierno le da otro papel totalmente a la juventud en México. En primer lugar, con el simbólico nombramiento de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Trabajo, con al frente a una mujer joven, que fue de quienes encabezó pues las luchas de los movimientos juveniles del lado del presidente en su momento, ¿no? Entonces, y por primera vez se hace un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que no es un programa que tenga el Instituto Mexicano de la Juventud, sino que es un programa que tiene una Secretaría de Estado con un presupuesto enorme y donde se pone en el centro de la política pública o en el centro de la transformación del país la escuela para los jóvenes, que los jóvenes sigan estudiando y que los jóvenes puedan trabajar, ya sin los estigmas con los que cargábamos en otro viejo régimen. Entonces, bueno, en resumen, creo que estamos en un buen momento para los jóvenes, donde se le da un papel preponderante al tema educativo, al tema laboral del primer empleo, donde hay simbólicos nombramientos para espacios encabezados por personas jóvenes para remover estos estigmas y donde viene acompañado de un movimiento social que desde un principio le dio un papel muy importante a la aportación política que podíamos hacer nosotros dentro de un movimiento nacional.